Estás escuchando Ordenando Caramelos. Somos Euge y Pilu y vamos a abrir el caramelo de hoy. Caramelo número 13. 13, El 13. que estaría siendo un número maldito para nosotras. El 13 está siendo un número complejo, podemos decir, porque ya es como... Primera vez que grabamos 2 veces un caramelo, vamos Exactamente, a decir. o sea, el segundo intento. nunca nos pasó esto y la realidad es que siempre que grabamos de corrido y no cortamos, a menos de que haya algún ladrido de un perro o tos. O alguna tos imparable. Así que nos sorprende estar grabando por segunda vez este caramelo, pero nos sirve como un segundo caramelo, un glucosa bis. ¿De qué vamos a estar hablando? Bueno, ya me adelanté un poco con el tema. Vamos a estar hablando de la glucosa. Y vamos a estar hablando específicamente de este libro, que se llama La Revolución de la Glucosa, que escribió una bioquímica francesa que se llama Jessie Inchauspé, o como sea que se pronuncie en francés. Y nada, es un tema que está un poco en agenda, lo escuchamos hablar mucho, nos dio curiosidad y dijimos, hay que hablar de este tema. Por supuesto, me leí el libro y empecé a ponerlo en práctica también durante un tiempito para ver qué pasaba. Y nada, antes que empecemos a hablar de la glucosa, qué es, bla, 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 queremos hacer un gran disclaimer una vez más. Y por primera vez el disclaimer viene más fuerte del lado de Pili que de la abogada quien suscribe. ¿Cuál es el disclaimer, Pili? No somos médicas, obviamente. No somos médicas, o sea, a mí este tema me cuesta bastante porque estamos, por lo general, cuando los últimos caramelos que nosotros veníamos hablando siempre era nuestra opinión al respecto de algo y con algún invitado. Pero cuando hablamos de glucosa, la realidad es que ni Eugen ni yo somos expertas en el tema, o sea, yo de casualidad sé lo que es la fibra y lo que, o sea, el almidón pensé que era algo que se ponía como para endurecer las sábanas o las camisas. La realidad es que no somos expertas en el tema, estamos haciendo una reseña de un libro y no somos médicas tampoco. Entonces, a mí me gustaría hacer este gran disclaimer para que esto sea un compartir información y no sea que no salga desde un lugar de que nos estamos haciendo recomendaciones, sino que simplemente estamos compartiendo lo que expertos en su temática investigaron y a las conclusiones a las que llegaron. Pero bueno, dicho eso, arranquemos con comencemos con este caramelo. Qué anecdótico o qué serendipitioso que sea glucosa con caramelos, ¿no? Pero bueno, qué coincidencia rara. Así que vamos a hablar un poco de lo que estuvo hablando o lo que escribió esta bioquímica Jessie al respecto. Y con Euge seleccionamos 10 puntos claves del libro, así que vamos a empezar. Los 10 tips que comparte. Los 10 tips que da ella. Pero me gusta porque, además de que fue un caramelo que nos costó bastante elaborar, también tuvimos que volver un poco a la primaria para identificar dónde está cada cosa y qué es la glucosa, por ejemplo. O sea, ¿qué es la glucosa? Vamos a arrancar hablando un poco de qué es la glucosa, para qué sirve, y después adentrarnos en esto de estos tips que comparte ella en el libro de cómo evitar generar picos de glucosa en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es la glucosa? La glucosa es una fuente de energía, básicamente. La finalidad que tiene cuando entra la glucosa a una célula es convertirse en energía. ¿De dónde obtenemos la glucosa? Bueno, de gran parte de las cosas que comemos. Lo que comes puede convertirse en glucosa y fructosa, o puede ser fibra que pasa como fibra a grandes rasgos. Pero lo que ella hace énfasis en este libro es que cuanto más planas sean nuestras curvas de glucosa, mejor. ¿Por qué mejor? Porque eso reduce la inflamación, porque reduce el exceso de insulina, que ahora vamos a explicar un poquito brevemente de qué se trata, reduce que las células se oxiden, esto de tener antojos y hambre constante y necesitar comer todo el tiempo, fatiga crónica, mal sueño, migrañas, enfermedades degenerativas, inflamatorias, o sea, todas cosas que están mal y que son nocivas para la salud. Entonces viene a replantearse un poco el tema de, ok, qué cantidad de glucosa estamos ingiriendo y qué genera esto en nuestro organismo. Y hablábamos un poco con Pilu de esto de la insulina, palabra insulina, libre asociación, diabetes, y
yo no sabía ni que tenía insulina en sangre yo también, o sea, una ignorancia absoluta del tema. No, y aparte también es a qué relacionar las palabras, ¿no? Como para mí la glucosa siempre estuvo relacionada con eso y era como algo que yo no me tenía que preocupar, ni que tenía que investigar, ni que tenía que ver, porque como que estaba relacionado con otra cosa que a mí no me afectaba, ¿no? Y de vuelta, esto de que si a mí no me toca, a mí no me... yo no me ocupo. Y un poco lo que me gusta de este libro es que viene como a brindar un poco más de luz sobre qué es lo que nos pasa a nivel físico en el cuerpo cuando comemos y de qué manera utilizar los alimentos a nuestro favor y para beneficiar nuestra salud. Y evitando lo que ella marca como estas curvas de glucosa que son lo que es dañino y lo que genera síntomas o lo que genera malestares a nivel corporal. Sí. Y bueno, esto de que reduce la insulina y el exceso de insulina, brevemente lo vamos a repetir la explicación que da ella en el libro, pero lo que explica es que cuando suben los niveles de glucosa en sangre, el páncreas envía una hormona, que es esta insulina, que lo que hace es acumular el exceso de glucosa en distintos almacenes del cuerpo para sacarla de circulación, básicamente, y evitar sus daños. Entonces, la gente diabética justamente se tiene que inyectar insulina para compensar que su páncreas, por X motivo, no la puede producir. Y la insulina que va a hacer, va a poner estos excesos de glucosa en distintos compartimentos. Uno es el hígado, otros son los músculos y el resto se convierte todo en grasa. Y en cambio, la fructosa, que ya vamos a hablar de qué es la fructosa, solamente se convierte en grasa. Esto es como conceptos así a grandes rasgos para tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ella va a decir que considera un pico de glucosa o que está aumentando más de lo que debería, más de 30 miligramos en sangre. Eso sería lo que ella considera cuando hizo este estudio un pico de glucosa. Y por supuesto, hace ella también un disclaimer, más allá de que esto tiene que tener un acompañamiento médico, que si uno tiene alguna enfermedad, ni hablar si tenés diabetes, pero no solamente diabetes, para hacer cualquier cambio en tu rutina o un cambio de alimentación, siempre está bueno acompañarlo con la opinión de un profesional. También dice, si bien el foco acá está dado en la glucosa, no es que lo único que importa es la glucosa. Hay alimentos ultraprocesados que no está bueno que consumas y que capaz no generan un pico de glucosa y eso no significa que hagan bien. Y ella hace como una reseña de distintas dietas y me parece que está bueno volver a plantearse eso como a un modo más general, porque por ahí dice, no sé, ella igual experimentó casi con todo, pero dice, no sé, yo fui vegana, pero lo único que comía era pasta y Oreos, y bueno, claramente eso no era muy bueno nutricionalmente. Pues comí keto y lo hacía fatal, tampoco era bueno nutricionalmente, entonces al final esto es un llamado a tener un equilibrio, un cierto equilibrio en general, y la glucosa es información, y es otro dato para tener en cuenta, y evitar estos picos de glucosa es otra manera para mí es otro dato para tener en cuenta, pero eso no significa que es lo único a escuchar, ¿no? No, y no significa también que tengas que dejar de comer todo. O sea, hay dietas que son o sea, en líneas generales las dietas o las tendencias es a dejar de comer todo. Acá me parece que el foco está puesto en otro lado. Es más hablar de en qué orden comemos las cosas, claro. qué tipo de alimentos para evitar una subida en la glucosa, que es lo que genera daño en el cuerpo o inflamación, como habíamos hablado antes. La inflamación también es un tema que se viene mencionando muchísimo en estos últimos años. Hay un médico en Argentina, un doctor que se llama el doctor Jorge Dotto, que habla mucho del tema de la inflamación, habla mucho de la histamina, que habla mucho de distintos alimentos que generan este malestar y que tiene efectos como directamente relacionados con cómo procesamos nosotros la comida, que es donde se procesa la comida en los intestinos. Entonces habla un poco de eso, que me parece importante que en este tiempo se estén hablando de esas cosas de la misma manera que venimos hablando en caramelos anteriores de identificar de dónde viene lo que comemos, de que aprender a leer etiquetas y demás. Entonces, estos 10 tips en realidad lo que hacen es buscar aplanar estos picos de glucosa. Y ella dice, vas a comer glucosa. No es que dice, no comas nunca nada más que tenga glucosa, el enemigo. No, lo que está bueno es evitar que sube y baje y genere estos picos que tienen estos efectos nocivos. Entonces, comparte 10 tips que ahora les vamos a compartir nosotros que básicamente ayudan a aplanar estos efectos. ¿Cuál es el primero? Comer en determinado orden. Y siempre que puedas, porque si no te vuelves loca, pero siempre que puedas, intentar comer en lo que ella llama el orden correcto, que sería primero la fibra, después la proteína y la grasa, último almidones y azúcares. Y esto es, porque a Pili le encantó la explicación del fregadero,
Sí, no, a mí primero dos cosas para decir acá. Primero volvimos a primaria, porque a ver, no me pongo o sea, no me pongo a pensar si esto es fibra, si esto es azúcar, si esto es, no sé, fructosa o lactosa, ¿entendés? No me pongo a pensar en eso. Y esto un poco te hace pensar en qué es lo que estás comiendo y en qué orden, ¿no? Y a mí un poco la imagen de la manera que comemos es un fregadero tiene mucho sentido, porque en definitiva tenemos el fregadero como fuente principal donde entra la comida y después la tubería sería como el intestino o sería donde nosotros procesamos todo. Entonces el orden en cómo llegan las cosas altera el final. Entonces el orden, repetirlo para que quede claro cuál sería. Sí, ella dice, primero empecemos por la fibra porque la fibra lo que hace es crear una malla viscosa en el intestino delgado que hace que a la glucosa le resulte más difícil llegar al torrente sanguíneo. Recordemos que siempre es el objetivo final eso. Entonces, si empezás con fibra, fenómeno, genial, después seguís con la proteína y grasa y último, almidones y azúcares. Y te da el ejemplo inverso, te dice, si vos en cambio empezás comiendo almidones, o sea, no sé, lo primero que como después de no haber comido muchas horas es papas fritas, lo primero que como es almidón, eso va a llegar rápido al estómago, va a bajar muy rápido, entonces se descomponen en estas moléculas de glucosa y va a generarte un pico de glucosa. Entonces, nada, ¿qué es cada grupo de los que dijimos? ¿Qué es fibra? Fibra serían vegetales, a grandes rasgos, todo lo que sea vegetal, lo que te venden en la verdulería, frutos secos y semillas. Y también quería mencionar el psyllium, que es una palabra medio extraña, que está bueno que es fibra soluble, es algo que se puede comprar y es como un polvito que fibra soluble la podés agregar a preparados y está bueno para subir La cantidad de fibra. La cantidad de fibra en lo que cocinas. ¿Qué es la proteína? Hay proteínas Bien. animales y vegetales. Y acá lo digo yo, que porque lo sé, porque la proteína es mi preferida. La proteína puede ser, como bien dijo Euge, animal o vegetal. Si es animal, por supuesto, todo, no sé, vaca, cerdo, pollo, pescado, demás. Y vegetal, tofu, tempe, garbanzos, lentejas, guisantes, que acá se come mucho en España también, arvejas, porotos y soja texturizada también. Hay muchísimas. Por supuesto, estas son algunas como para que las tengan ahí en mente mientras están pensando en qué van a comer hoy, porque a mí este tema también me da mucha hambre a todo esto. Después, ¿qué son las grasas? Bueno, siempre te dice que mejor las saturadas para cocinar, que sean las grasas saturadas, el aceite de coco, la mantequilla o el ghee. Y después están las monosaturadas, como el aguacate o palta en Argentina, las nueces macadamias, las aceitunas y el aceite de oliva también. Obviamente, o sea, bueno, todo esto es grasa. Si podés evitar alimentos fritos y comer las grasas frías, mejor. Esto es sentido común. Sentido común. A ver, esta señora es francesa, pero no vive en España. O sea, señora, usted no salió a tomarse una cerveza a las 6 de la tarde acá. O sea, no puedes evitar nada de lo que acabamos de mencionar. O sea, yo siento que esto también es en equilibrio, ¿no? En la medida que uno pueda. Cerveza, papas fritas, ¿sabés cómo me sube la glucosa los viernes a la noche, no? O sea, como que es inevitable. Claro que sí. Bueno, pero ahora vas a saber un montón de tips que puedes hacer para que no suba tanto y vuelva a subir. Almidones, próximo grupo, que son, bueno, los hidratos, pasta, pan, papa, patata, batata. Un tip dentro de los almidones es... ¡Deje de decir patata! ¡Que me da hambre! Un tip es hacer el puré antes, dejarlo enfriar, y cuando lo enfrías se genera lo que se llama almidón resistente, y eso hace que no se convierta en tanta glucosa cuando lo digerís. Esto es un gran tip. Entonces, si yo tengo ganas de comer un puré de papa o de patata, lo hago, pero por ahí lo hago antes, lo dejo enfriar, y después lo caliento y lo como. Pero cuando se enfrió, generaste este cambio molecular que me parece espectacular. Saberlo, un gran tip. Y lo último, azúcares. ¿Qué es azúcar? Todos sabemos que es azúcar, pero algo que me parece bueno destacar es que no solamente el azúcar está en las galletitas, el helado y las cosas dulces. Empiecen a leer las etiquetas, agregan azúcar a un montón de otras cosas. La salsa de tomate, por ejemplo, tiene muchísimo azúcar normalmente. Y las frutas, si bien tienen azúcar, también tienen fibra. Entonces siempre es mejor comer fruta. Ya sé que mucha gente dice fruta no es postre, yo también lo digo. Pero bueno, fruta no es postre, todo bien, pero acá, o sea, fruta no es postre. ¿Cuál es el segundo tip, María del Pilar? A mí me gusta mucho porque dice que el segundo tip sería comer un entrante verde.
Y es como la antipasti, o sea, como que me lleva a Italia, ¿entendés? Es como que digo, bueno, estamos en Italia y siempre que, pero no sé, me lleva a eso. Así que hay que comer un entrante verde o ensalada. Claro, o sea, lo que dice Variado. es, para arrancar con la fibra, una buena idea y una buena manera de empezar a comer fibra antes de cada comida es decir, bueno, como una ensalada antes. Una ensalada o cualquier verdura, y de ahí se no pasa nada si la mezclas con proteína y con grasas. Esa, si le metes un poquito de aceite de oliva, no pasa nada, pero es como Sí. para arrancar con esta fibra, ¿no? Y el próximo tip, que para mí es muy informativo, es esto de darle más importancia a aplanar la curva de glucosa que a contar las calorías. Y dice, en vez de contar las calorías, está bueno, es mucho más importante ver la calidad de lo que comemos que la cantidad de calorías que tiene. Porque si vos comes algo que tiene 100 calorías y el otro también tiene 100 calorías, pero unas son de proteína y las otras son de azúcar, bueno, tiene efectos muy distintos en tu cuerpo. Al final del día, esto es moléculas. Entonces, me parece súper importante porque en un mundo en el que nos bombardearon tanto con estar contando todo el tiempo las calorías y cuántas calorías tiene, o he visto gente comer cosas que son una porquería, pero dicen, no, pero tiene solo 80 calorías. Sí, pero ¿qué estás comiendo por más que tenga solo 80 calorías? Entonces, es una reinvitación más allá de la glucosa, a ver la calidad por encima de la cantidad de calorías, ¿no? Que siento que Sí, está y buenísimo. ahí yo creo también que es un poco el cambio de hábito en líneas generales, o sea, que no nos comamos un buzón porque en una etiqueta dice solamente tiene 40 calorías o 50 calorías o lo que sea. Y ahí volvemos a un tema de hábitos y que también lo hablábamos con Nico en el caramelo de Ayurveda. Es qué es lo que estamos comiendo, de dónde sale exactamente eso que estamos comiendo y qué elegimos meternos en el cuerpo, ¿no? Alimentos como todo lo que entras en el cuerpo, ¿no? Como lo escribimos mal en el coso, pero sí, como prestar un poco de atención a eso. Sí. Y el próximo tip que da, el cuarto, es aplanar la curva, sobre todo en el desayuno. Una gran manera es desayunando salado. A mí esto me cuesta muchísimo porque A yo mí estoy me acostumbrada. encanta. A mí me encanta un desayuno salado. Ay, por favor, me siento en un hotel que viene, no sé, los huevos revueltos y es como que yo soy feliz haciendo eso. Claro. Me siento Y otro, mimada, me siento querida. yo siento que falta algo y me recuesta, es como que si esto es un almuerzo, no es un desayuno, me parece rari. Pero bueno, un gran dato que da es con respecto a las frutas, o sea, obviamente comer fruta, pero no pasarse con la cantidad. Y lo que pasa cuando empieza a hacer muchos batidos o jugos es que pone mucha más de la que comería normalmente. Por ejemplo, algo que me parece un gran dato, que yo por ahí había escuchado muchas veces el tema del zumo de naranja, por ahí no está tan bueno, dice, un vaso de zumo de naranja va a tener 24 gramos de azúcar. Eso es equivalente al zumo, al azúcar concentrado que hay en comerte 3 naranjas enteras, sacándole la fibra, porque le sacaste la fibra con este jugo. Claro. No está bueno. Y encima les cuento que 24 gramos de azúcar es la misma cantidad que tiene una lata de Coca-Cola. Y la dejo ahí. Entonces, ahí te cagué, te arruiné la vida, Fili, tu cara. Entonces dice, bueno, está buenísimo, querés hacerte batidos, genial, mucho mejor que uses verduras que frutas. Si le vas a meter fruta, no le metas más de la que vos comerías sin procesar. Que conste en actas que yo no quería hablar de este tema, porque o sea, yo no quería hablar de este tema, porque estamos yendo en contra de todo lo que yo creo fervientemente. O Vivir sea, en negación. déjenme comer en paz, loco. O sea, déjenme comer en el orden que se me canta. A mí me costó mucho esto, y así como a modo de información íntima que les comento, nosotros con Eugen nos fuimos a Barcelona hace un par de semanas. Y claro, pusimos un poquito en práctica algunos de estos tips. Y no estuvo bueno. Yo no la paso bien haciendo esto. Después te hace bien, te sentís mejor. Yo creo que Euge cuente más en detalle, porque ella lo hizo con un poquito más de conciencia de claramente lo que lo hice yo. Pero bueno. Información es poder, no hay que volverse loca, cada uno tiene que hacer lo que puede. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, creo yo. Entonces, yo no estoy comiendo todo siempre en el orden, si no me volvería loca. Y no es una invitación No. Es esto. es una invitación, asiento a repensar los hábitos que tenemos con las cosas, si podemos modificar algún hábito para que nos beneficie y bajar este pico de glucosa que ya tanto se está hablando, espectacular. Genial. Y si nos sentimos mejor, muchísimo mejor. O sea, aplicar lo que nos sirve a cada uno, ¿no? Y vamos a seguir con lo que a mí no me gustó escuchar, que es... Esta te dolió. Esta te dolió.
El azúcar te dice, si quieres comer azúcar, come el que quieras, total son todos malos. Es todo lo mismo, incluido el mascabado, incluida la miel, incluido todo esto de todos estos otros nombres que le dan. Te explica en mayor detalle, que yo no voy a reproducir eso ahora, por qué en realidad al final son todo lo mismo. Te dice el azúcar es adictivo, que yo ya lo sabía, pero bueno, hacía un poco oídos sordos. Creo que nos cuesta porque nos dice cosas que no teníamos ganas de escuchar. Un amigo Pero, cuando leí el libro me dijo, qué manera de sacarme las pocas ganas de vivir que me quedaban con toda esta información. Pero bueno, creo que está bueno saberlo también. O sea, te dice en líneas generales, nada, es un poco same, como dicen en inglés, es un poco más de lo mismo. Los edulcorantes, por supuesto, tampoco son geniales, pero capaz no generan el mismo pico de glucosa, o sea, pero bueno, provocan otros efectos secundarios que no están buenos. Si vas a elegir edulcorante, mejor que sea stevia, eritritol, que me cuesta muchísimo decirlo, o fruto del monje, que ni idea qué es, pero capaz alguno de ustedes. Yo quiero que le cuentes a la gente que nos está escuchando cuántos helados te comiste en Barcelona. Casi uno diario, casi uno diario. Pero ojo que hacía el tip número 6 antes, que ahora lo vamos a decir. Pero sí, obvio, y ella lo dice, si te vas a comer un helado todos los días, a ver, no sirve de nada, corazón. Sí, ya lo sé, pero bueno, sea feliz. Ya lo también. sabemos, señora. Que, ojo claro. con esto, dentro de los, que me parece importantísimo decirlo, dentro de los edulcorantes que no recomiendo para nada, te dice, ojo que hay algunos que encima sí te aumentan el nivel de glucosa en sangre. Y sí te aumenta la insulina, o sea, mejor evitar a toda costa, porque esto es una mentira absoluta. El primero, el aspartame, es tan famoso, el maltitol, la sucralosa, el xilitol, el acesulfamo de potasio. Lo que me ha costado leer esto no tiene nombre. Todo esto, chicos, el mismo pico de glucosa que si te comieras una cucharada de azúcar, comete una cucharada de azúcar, ni idea, o no, pero es lo mismo, es lo mismo. Oh. Y ojo con los alimentos light, porque muchas veces no tienen azúcar, no tienen grasa, pero para sacarle la grasa le ponen más azúcar, el azúcar se convierte en fructosa, que se convierte más en grasa en tu cuerpo. O sea, es toda una es una espiral del mal. Es una espiral del mal. Pero bueno, esto con respecto al azúcar me dolió muchísimo, pero bueno, yo ya sabía que el azúcar malo, azúcar caca, vengo intentando hacer un proceso de comer menos azúcar, pero bueno, ya sabíamos, pero por ejemplo no tenía idea de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el sexto tip? Que yo me lo recompré porque la verdad es que me es muy fácil incorporarlo y no es tan asqueroso como suena. Pero bueno, pará, yo antes de que empecemos a hablar de esto, voy a contar una anécdota de cuando Euge empezó en este recorrido y en este momento de autodescubrimiento sobre la glucosa. Me manda un mensaje. Estaba llegando tarde a un cumpleaños. Estamos llegando tarde. Por supuesto que llegamos tardísimo al cumpleaños, Fede, te queremos mucho. Estamos llegando tarde a tu cumpleaños. Y me dice, ¿me puedes bajar un vasito con vinagre? ¿Qué dice? Yo acababa de leer el libro y estaba como, no puede faltar el vinagre antes de estas comidas de cumpleaños. ¿Me bajas un vasito con vinagre? Y yo pensando por dentro, yo limpio toda mi casa con vinagre y con... Sí, después le aclaré, no de con bicarbonato. Y digo, el vinagre no se toma, o sea, es para limpiar. Diciendo, ¿qué le está pasando a esta señora? Y me dice, no, necesito vinagre de manzana. Y ahora doy pie a el otro tip que dijo esta señora francesa. Esta señora francesa. Esta señora francesa que ya cada día me cae un poquito peor. ¿Qué crees que te diga? Lo que te dice es que si tomás una cucharada de vinagre, obviamente vinagre comestible, idealmente el de sidra de manzana, pero pueden ser, hay otros tipos de vinagre, no el de limpieza, chicos, como no se come, y esa cucharada la pones en agua y la tomás dentro de los 20 minutos antes de comer o hasta 20 minutos antes de comer algo que es muy pesado en hidratos o azúcares, claramente lo que vas a comer en un cumpleaños, eso también va a reducir los picos. Recordemos, lo reduce, no lo elimina. O sea, no convertís una dieta mala en buena solo por comer antes vinagre. Eugenia, tomándote un helado todos los días. Pues no, mi ciela. Pero bueno, ayuda a que se libere. Hay algo que tiene el vinagre que ayuda a que se libere más lentamente la glucosa y que los músculos la absorben más rápido. No sé por qué, pero esto es ciencia, chicos. Así que nada, la del vinagre la dejo por ahí. Clarísima. Próximo tip, que a mí me encanta porque yo soy una persona muy hiperactiva. Entonces ese tip también, yo en 2 segundos ya lo incorporé. Yo voy a contar otra historia relacionada con este tip.
Y no sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando hablan con una persona que mueve mucho el teléfono, mientras está haciendo una videollamada con ustedes, y yo notaba que después del almuerzo, nosotros con Euge hablamos mucho por videollamada, Euge se movía mucho. Y yo decía, estás mareando, deja de moverte. Y yo dije, no, porque estoy caminando mis minutos después del almuerzo. claro, y la piba a mí me estaba mareando, que yo estaba a punto de vomitar y pasarme para el otro lado, mientras la señora estaba haciendo el tip de caminar 10 minutos después de comer. Ese es el tip, chicos. ¿Por qué se camina? No solo caminar 10 minutos, te dice, podés caminar 10 minutos mínimo, es como una medida fácil, pero lo que te dice es estar con el cuerpo activo. Hay gente que te tiran tips así de todos los colores. Hay gente que tiene pesitas y se pone a ver la tele y levanta las pesitas porque le divierte. Otro gran tip es, si te tenés que sentar, tipo termino de comer y tengo una llamada del trabajo, me tengo que sentar, ponerte como puntita de pie y bajar, puntita de pie y bajar. Pero 10 minutos sería el tiempito. Obviamente más mejor, cuanto más energía necesitas para ese movimiento, más glucosa usas y no se almacena. Lo que busca es que este pico de glucosa que acaba de entrar en sangre lo uses en el momento en vez de que vaya a almacenarse. Entonces, está bueno hacer este ejercicio dentro de los 90 minutos después de comer. Porque después de los 90 minutos ya pasó la tubería y ya, bueno, este tipo no estaría. Y se marchó. Si vas a picar, pica salado, también me destroza el corazón. A mí me encanta. Amo picar salado. El otro día me compré aceitunas. Amo. ¿Por qué? Porque no tiene fructosa, o sea, tiene glucosa, o sea, muchas de las cosas o sea, ya hablamos de que la glucosa pasan todas estas cosas, pero la fructosa se convierte en grasa automáticamente, el azúcar, fructosa, entonces mejor que piques salado que dulce, o que piques algo, yo me puse una alternativa que a mí me gusta, nueces con chocolate, 90% amo el chocolate amargo. Claro, pero 90% de chocolate amargo es como comer petróleo, es demasiado. Es un montón. 90 es un montón, pero bueno. Y nada, y mejor tomar, por ejemplo, esto para la gente que bebe más alcohol y bebidas espirituosas, si vas a tomar un trago o una, ¿cómo le dicen en España? Siempre me olvido. Una copa. Una copa, es mejor que le pongas agua con gas que agua tónica, porque el agua tónica aparentemente da un alto pico de glucosa. Pero es más rico, Eugenia. No es más rico, a mí no me gusta el agua tónica. Ay, a mí sí, un gin tonic, por favor. No es gin soda, es gin tonic. Bueno, sí existe soda. Bueno, no sé. Soda tonic se dice, creo, no sé. Bueno, eso es porque no. ¿Cuál es el que viene? Número 9, tip número 9. Sí, uno que me guste. Este puede ser. Esto es re fácil también. Arropar los hidratos y azúcares. ¿Qué es arropar? Es combinarlos y te dice, cuando vas a comer algo que es muy alto en azúcares o en harinas, combinarlo con grasa, proteína o fibra, que ya vimos antes que era cada cosa. Por ejemplo, un gran tip que yo también hago es, te vas a tomar un helado que es alto en azúcar, bueno, comerte unos frutos secos antes. Llevar unas nuecesitas de almendras con vos a todos lados, esto ayuda un montón. En líneas generales, obviamente, te dice, más allá de esto, evitar los procesados, comer la comida sin procesar siempre que puedas. Y si vas a comer un procesado, que me parece importante, porque todos vamos a comprar comida procesada, ¿qué está bueno ver? No ver tanto las calorías, como dijo antes, sino está bueno ver esta proporción de hidratos con fibra. O sea, lo ideal siempre es que haya más fibra. Esto, si les puede quedar solo un dato, es este, que ya lo sabía de antes, pero bueno, no se olvida. Siempre está bueno subir la fibra que uno ingiere, entonces, idealmente que haya 1 gramo de fibra cada 5 gramos de hidrato en la etiqueta. Les deseo suerte encontrando algo que cumpla con esto, es muy difícil, pero bueno, generalmente no. Entonces ves el número que hay al lado de hidratos, lo dividís por 5, intentar que más o menos ese sea el número que hay de fibra. Que no tenga azúcar o todos los nombres que tiene el azúcar en el top 5, porque los primeros ingredientes son los que más tiene, más concentraciones de alimento. Y si sí o sí vas a tomar algo procesado que te va a generar un pico, pero bueno, la vida es una y lo vas a comprar igual y lo vas a comer, cuando lo comas, como yo el helado, intentar combinarlo con fibra, con proteínas y con grasa. Un tip que da ella, por ejemplo, que bueno, yo no soy tan fan de las Oreos, pero aparentemente esta mujer sí, porque las vive mencionando, y si vas a comer Oreos, comerlas con yogur griego y frutos secos, por ejemplo, y eso va a reducir el pico de glucosa. Yo hago un comentario aparte a esto. Cada vez que Euge se iba a comer su helado diario, sacaba de su cartera... Diario en Barcelona. Esto pues estaba de vacaciones. Diario en Barcelona, vamos a hacer en este retiro espiritual de helado y ordenando caramelos que hicimos.
Ella se comía sus nuecesitas y un día se las dejó arriba de la mesa y yo me las empecé a comer como si nada pasara, como si no hubiese un mañana. Y al grito de ¡deja de comerte mis nueces para los helados! Fue que no. ¡Me baja la glucosa! Me baja la glucosa. Me sube la glucosa. Bueno, último tip, ya casi terminamos y vamos a hacer un llamadito al final también, pero bueno, el último tip es, si comes algo dulce, mejor comerlo de postre que comerlo solo más tarde. ¿Por qué? Porque evitas que el pico de glucosa sea más pronunciado. ¿Y esto por qué es? Ella menciona por qué es, pero bueno, yo me adentré un poquito más en el tema de, esto es el ayuno básicamente. Lo que te dice es, cuando vos dejaste de comer hace un rato, cuando estás en estado postprandial, que es justo después de comer, es cuando está bueno que comas el postre o algo dulce. Si no, ya cuando el cuerpo no está más en ese estado, entras en ayuno. ¿Y qué pasa cuando entras en el ayuno? Esto lo voy a decir brevemente. Nuestro organismo se pone como a limpiar, entonces sustituyen células dañadas por otras, baja el nivel de insulina, quemas grasa en vez de generar grasa. Entonces, en la prehistoria, ella te lo explica, el hombre pasaba mucho tiempo sin comer porque se iba a cazar y bla. Entonces, pasaba muy fácilmente esta transición de usar la glucosa de tu última comida como combustible, como energía, a usar grasa, almacenes de grasa en el cuerpo como combustible. La facilidad de pasar de uno de estos combustibles a otro es lo que se llama flexibilidad metabólica. Entonces, esta habilidad también se puede aumentar. ¿Cómo se puede aumentar? Unas con el HIIT o llamado HIIT, que es el entrenamiento de alta intensidad. Claro, de alta intensidad, porque ¿qué es esto de hago tipo sentadillas por 20 segundos, freno por 10? Eso genera un efecto en el cuerpo que ayuda a acelerar el metabolismo. Y otro es el ayuno, el llamado ayuno intermitente. Acá hay muchísima información sobre el ayuno, no nos queremos dedicar a esto, pero yo por lo menos quería comentar que es algo que yo me adentré un poco más en este mundillo, que voy a estar compartiendo en Instagram a algunas personas que hablan del tema, que son médicos, expertos en el tema, porque me parece que está bueno adentrarse bien. Y si vas a tomar, por supuesto, el ayuno intermitente no es para todo el mundo. Si tenés algún tipo de trastorno alimenticio o has tenido en el pasado, no se recomienda para nada. Y si tenés alguna enfermedad, desde ya tenés que verlo con un médico. Pero bueno, hay dos médicos. Uno es el doctor La Rosa, que es un doctor argentino, y otra es una doctora, creo que es inglesa o yankee, no lo sé, no le reconozco el acento, me parece que es yankee, que se llama Pelz, P-E-L-Z, escribió un libro que se llama Ayuna como una chica, porque habla un poquito de, bueno, qué pasa con el ayuno intermitente y me voy a detener en qué pasa con las mujeres en particular. Claro, Entonces, porque es distinto, o sea, nosotros tenemos sí, un ciclo hormonal que el hombre no tiene y no puedes estar realizando ayunos cuando quieras. cuando, No. claro. Entonces, el ayuno en general lo que pasa es que cuando vos dejás de, lo que explican estos médicos, ¿no? Dejás de comer glucosa más o menos por 12 horas, es el tiempo que se acaba tus reservas de tu última comida y empezás a consumir grasa. Entonces, empezás a cambiar esto de los combustibles que hablábamos, ¿no? Y a medida que van pasando más horas van generándose distintas consecuencias en el cuerpo. Por ejemplo, a partir de las 16 horas entra en cetosis, y el cuerpo genera hormonas de crecimiento, no porque vaya a ser más alta, ya les digo que no, pero lo que hace eso es reducir un poco la inflamación en el cuerpo y elimina células malas, y eso lo descubrió el premio Nobel del 2016, para que vean un poco qué nuevo que es esto, y que también está como en constante estudio, que es un japonés, Yoshinori Ozumi. Él gana el premio Nobel de Medicina del 2016 porque nos explica un poco, descubre este sistema de reciclaje del propio cuerpo, ¿no? Que se llama autofagia. A mí, meto un bocadillo acá, Sí. Es interesantísimo que las cosas vayan cambiando y que se vaya teniendo más información. Es como lo que hablábamos antes nosotras de cómo dormir un bebé. Antes se comió de una manera, ahora se come de otra, y cada vez que hay más información y tenemos más acceso a ella, también es que podemos ir modificando nuestros hábitos. Y que este hombre haya descubierto esto en 2016 o 2015, habla de que hay un montón de cosas todavía por descubrir sobre nuestro propio cuerpo y cómo metabolizamos las cosas y cómo nos alimentamos, que están buenísimas para aprenderlas. Sí, y algo que menciona la doctora Pérez en un podcast en el que dura como 1 hora y media, que está buenísimo, donde la entrevistan y ella explica muchísimo esto en detalle,
el entrevistador le dice, bueno, pero el desayuno es la comida más importante del día, y ella ahí menciona que esto en realidad no viene de ningún estudio científico, sino que viene de una campaña publicitaria de Kellogg's. Que no tiene nada que ver con nada. Yo me acuerdo de esa campaña publicitaria, o sea, como que no existe eso, o sea, no existe que Kellogg's haya impuesto que el desayuno es la comida más importante del día. O sea, es una locura. Y cómo se adentra eso en nuestros hábitos diarios, ¿no? Pero bueno, rápidamente, cuando estás ayunando puedes tomar agua con gas, agua con limón, café sin azúcar ni edulcorante, lo lamento, y té, obviamente. Pero bueno, y obviamente los ayunos más prolongados ya son cosas que hay que hacer con control médico. Pero quería mencionar lo que dice de las mujeres, porque me parece muy importante y yo no lo sabía, que es que en el caso de las mujeres siempre el mejor momento para ayunar va a ser desde los primeros días de que baja la regla o nos indisponemos, básicamente, hasta el día 12, ¿no? Como que ese es el mejor momento y también es el mejor momento para hacer ejercicios como de alta intensidad. Después ir reduciéndolo levemente o sea, el equilibrio ideal si vas a hacer ayuno intermitente es 16-8, o sea, por ahí, por ejemplo, cenar antes de las 9 y almorzar antes de la 1. Y lo que hace mucho hincapié es que los últimos 10 días, cuando estás premenstrual, no conviene hacer ayuno intermitente, no conviene ayunar más de 12 horas y tampoco conviene tanto hacer ejercicio de alto impacto y que el cuerpo un poco te lo pide y es mejor hacer por ahí ejercicio como yoga o pilates. Y algo muy importante también siempre es evitar el estrés y dormir bien. O sea, todo lo que sea estrés, cortisol va a afectar los procesos de ayuno y obviamente lo que buscas es no agregar más estrés al cuerpo. Por eso, como el cuerpo cuando está por menstruar está en un proceso estresante, no está bueno agregar un ayuno y estresarlo aún más. Aún más. Encima que tipo, yo ya estoy loca, indispuesto cuando me está por venir. Faltaría más. ¿Cuál es su último caramelo? El último caramelo es muy breve, que es informarse. Informarse, ver qué funciona en tu cuerpo, las cosas, hacerlas de a poco. Obviamente, si te interesa todo el ayuno, hablarlo con profesionales y no tratar de ayunar de un día para otro, de comer cada 2 horas, dejar 12 porque te morís de hambre. Pero bueno, informarse. ¿Cuál es el tuyo, Pili? Y sigan comiendo las cosas que les hacen bien, infórmense. También creo que va un poco de la mano, no enloquecerse con el tema de la comida, no meterse en hábitos que sean poco saludables para cada uno. Ese sería el mío. Muy bien. Así y hasta el próximo caramelo. ¡Ay, que sí! Va a tener mucho más azúcar que este, seguro. Deja de comer helados, Eugenia. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Si llegaste hasta acá, seguro que es porque te gustó mucho este podcast. Compartilo con tus amigos y seguinos en redes para aprender más sobre este caramelo. @ordenando caramelos en Instagram y TikTok.